Queridos amigos, estamos con la palabra del Señor en este último día del mes de agosto, lunes 31 de agosto. Nos vamos despidiendo del mes de agosto, el octavo mes del año 2026. El mes siguiente, el mes de la primavera, ya es el mes de la juventud, ¿verdad? Un mes de tema. Queridos amigos, la palabra del Señor hoy nos saluda con la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 2, del 1 al 5. Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el privilegio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Queridos amigos, qué espectacular, ¿verdad, queridos amigos? Pero atención, nunca nuestras capacidades humanas, ¿verdad? Nunca nuestras capacidades humanas pueden reemplazar a Dios. Porque todo al final de cuentas, esa misma capacidad humana que nosotros tenemos, esa es gracia de Dios. Oñembo ateo guaúa que pea que amó que dio, pea que dio amó, pecha México ya. Pero ¿por qué, queridos amigos? Porque piensan que justamente la capacidad humana es suya. Pero yo humildemente les digo con mi experiencia de sacerdote, vengo a correr hospital a llevar. Y mucha gente, incluso mucha gente que he conocido antes, ¿verdad? Personas pero sanas, personas pero magníficas, ¿verdad? Y además no es que estaba ya enfermito, enfermita, y de repente, padre, urgente, puede ir a visitarle, terapia intensiva. Hoy me voy a ver, puede ser que esta noche no pase, padre, ¿entiendes? Y así, entonces, las capacidades humanas, la vida que nosotros tenemos, no nos pertenece, queridos amigos. Upeago la ñande ya yesa peana, ja ñamaña yaguapú ñañamindu uja yaikua, porque este es un gran misterio. Ni ñande hoy con la yaikua ya llevan ba ella para la yayuco mundo a pear ñande con yaikua be ñande seja ñande rula ñande huerúa apea la ñande yara hoy puro como instrumento, pero ñande pe yayuye pe ñande se cree pe llevan da yaikua y hoy la ñai me jau bebe ñande 4, 5, 6 años mío pepe añañe puru que estamos sobre este mundo. Anda ahí, oí la yicua página, ya es. ¿Sabéis? Pero para cuanto más edad vamos teniendo, después vamos cumpliendo nuestros ciclos. Apeante con la ñande yara y se añande. Entonces dice, no llegué yo aquí con el prestigio. Se la iguapa, nambre hoy, se isaguanda y por otro. Se la sabe los todos y nada. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Esto es lo más lindo, queridos amigos. Es decir, se habíamos eguasueterei veñan de yara lo me eva que se lleva. Se ayesa qua será pepe a veisa yesa qua. Me he despertado. Añade que ya poner la vocación de Pablo, ¿verdad? Capítulo 9, Hechos de los Apóstoles de Obeleana, en persecución de los cristianos, y justamente se encuentra en una situación en que Dios le tira por el suelo sus proyectos, cambia, ¿verdad?, su historia, su existencia. Y entonces por eso dice, yo ahora upeariré, añanduriré, veñande yara, xerecoebe. Yo por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de argumentación persuasiva de la sabiduría humana,
sino que eran demostración del poder del Espíritu. Apea con la papa, que peje coebe. Upea la opoca, que se lleva a opear en las eco, a ñandú pecha. Débil, temeroso y vacilante. Que el Señor obra y que obre en nuestra vida por medio de su Espíritu. Y nosotros, como simples instrumentos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.